La mujer tenía una mentalidad diferente a todos los paganos, por eso ayudó a los espías. Cuando se derriban los muros, la única casa que se mantuvo de pie fue la de ella, pero había una señal sobre ella. ¿Y qué hizo ella? Que ella vino del pueblo pagano. ¿Qué tuvo que hacer? Ser trasladada al pueblo de Dios. Entonces, ella y su familia, que así es como tú entras en pacto. Porque mi familia no entra en pacto porque yo me convierta. Mi familia entra en pacto porque reciba a Yeshua. Dios te bendiga, Dios te guarde, te da tu hermano profeta Christopher Aquino en tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Siempre traemos videos edificantes para usted, para su familia, para que así siga aprendiendo de cómo se mueve el mundo espiritual, cómo se camina y qué se percibe allá en el mundo espiritual. Pero siempre tenemos invitado, en este caso es una mujer que admiro bastante, tiene un ministerio profético, un ministerio también apostolado, maestro, todos los ministerios que tiene el apóstol Pablo, se lo vamos a entregar todo. Así que dejamos a Auri que esté presentando esta bella audiencia que le está esperando. Ay, ay, gloria a Jesús, aleluya. Estos muchachos me hacen reír bastante. Dios le bendiga a todos los que están ahí escuchando, que van a escuchar esta enseñanza de hoy. Le damos gracias al Señor que nos permite estar una vez más frente a esta teleaudiencia. Gracias por su comentario, gracias por su like, gracias por estar ahí siempre pendiente al trabajo que estamos trayendo a través de las redes. Sí, como siempre digo, mi pastora Manuela Montero y mi nombre es Auri Tejeda. Y hoy traemos pues un tema que se llama causa, efecto y consecuencia del cautiverio espiritual. Dios mío, esto aquí se va a poner serio. Tome su apunte para que pueda aprender. Vamos a preguntar después que termine el video, ¿qué aprendió? ¿Qué fue lo más importante que esa mujer soltó? Porque yo iba a tomar mi apunte aquí y voy a aprender bastante. Encima, pero dejaré a Auri para que así esté iniciando. Amén. Quiero iniciar pues con la lectura de la palabra en el libro de Colosenses 2:8. Dice así, mirad que nadie os haga cautivo por medio de su filosofía y vana sutileza, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Santo. Vamos a dar una recapitulación acerca de lo que es un cautivo. Un cautivo es quien queda privado de su libertad y de sus virtudes en virtud de leyes y costumbres. Sí. Se convierte en propiedad de otro, que se hace dueño absoluto de su vida, de sus bienes, de su libertad. Lo convierte en un esclavo y cede su voluntad a otro. Santo. Eso es un cautivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes pueden quedar dentro de un cautiverio? Pueden quedar una persona, puede quedar un lugar físico y puede quedar también un núcleo familiar dentro de un cautiverio. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, por ejemplo, la causa, eres esclavo de quien te vence. Uf. Por ejemplo, la rebeldía. Hablando de la rebeldía, os voy a mencionar algunos de los ámbitos donde una persona pueda quedar como esclavo y luego vamos a tomar algunos puntos para poderlo desglosar. Está la violencia de las leyes y los mandatos divinos. Está la desobediencia a las instrucciones divinas. Aborrecer la palabra que nos lleva a la muerte. Está también las artes mágicas, que es el velo de estupor. Están los malos negocios, la raíz de amargura, resentimiento, inmoralidad sexual, ideología y filosofías humanas. Está la idolatría, la hechicería, la arrogancia, hechicería, la avaricia. Está el orgullo, los ojos activos y también tenemos los deseos de la carne. Santo. Hay muchísimos más, pero quise desglosarle esto poco. Y dentro de esto, pues quiero hablar, por ejemplo, acerca de aborrecer o desobedecer las leyes divinas. Por ejemplo, tenemos el caso de Adán y Eva. Sí. Ellos prefirieron comer qué filosofía. Dice, no comas del árbol del bien y de la ciencia. Ellos tenían de toda clase de manjares,
de comida, pero sin embargo aborrecieron la instrucción que Dios le dio. ¿Para qué? Para tomar falsa filosofía, que es lo que estamos viendo, y por eso el mundo quedó bajo condenación. Santo. Entonces, precisamente es a eso que viene Cristo, a romper estructuras mentales, porque ese fue el pecado o la infracción de ley que se cometió en el huerto del Edén. Otra de las consecuencias, por ejemplo, para personas, vamos a iniciar porque lo quiero detallar todo y me gustaría pues que el tiempo me dé para que las personas puedan tomar apunte. Está la consecuencia para personas, por ejemplo. Sí. Cuando una persona queda en cautiverio, empieza a caminar sin rumbo, no sabe hacia dónde va, sin dirección. ¿Por qué? Porque usted mismo lo escucha y dice, yo no sé para dónde voy, yo quiero hacer algo, pero no avanzo, Santo. no puedo lograrlo. Usted ve el norte, usted dice, pero donde quiera que yo estoy haciendo algo, no veo, usted trabaja, pero usted no ve avance. Usted estudia, pero no encuentra ni dónde lo pongan a trabajar. Santo. Usted hace muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque están fuera de la dirección de Dios. Al estar fuera del lineamiento, pues no hay dirección. Dice la palabra del Señor, lámparas es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces un hombre que anda sin dirección es porque está fuera del lineamiento divino. Santo. Están también caminos torcidos. Empiezan a caminar por caminos torcidos y extraviados. La Biblia dice que cuando nosotros estamos en Cristo, que aunque el camino esté torcido o por torpe que nosotros seamos, no nos vamos a extraviar. Esa es la diferencia de estar en Cristo. Entonces, todo esto, caminos torcidos, extraviados, es de la verdad, que sabemos que la verdad es Cristo. Amén. Entonces, está, por ejemplo, la parte de la soledad y sin descanso. La Wow. gente, usted lo ve que no tiene descanso. Por eso Jesús te dice, ven con toda tu carga, porque yo soy el que te voy a hacer descansar. El hombre se cansa literalmente. Sí. Se cansa de trabajar, se cansa de pensar, se cansa de hacer cuantas cosas en el mundo y todo el tiempo sin visión. Se plasman cosas y no pueden lograrlo. Wow. Entonces está, por ejemplo, eso lo entra que en un desfallecimiento. Empiezan a angustiarse, a tribularse. Por eso es que el hombre no tiene paz en su interior, porque está dentro de una cautividad y son ellos los que han cedido su voluntad al cautiverio, porque Cristo te está diciendo, ven, que yo te puedo libertar, yo te puedo sacar de ahí, yo abrí las cárceles, sal de ese mundo. Pero cuando tú le presentas a Cristo, ellos ven una religión, no ven un reino. Wow, no, yo repita eso ahí, por favor. Ven una religión, no ven un reino. Entonces, al no ver un reino y ver un sistema religioso, piensan que tú le estás ofreciendo otro cautiverio. Ay, santo. Sin embargo, lo que Dios te está ofreciendo es que tú salgas del mundo de las tinieblas para Él poderte entrar en el reino de los cielos. Sí, porque he visto muchas personas que piensan como que aquí se van a poner viejos. Y Satanás le vendió una fábula y unos cuentos y lo ha engañado. Por eso que ellos no entran. Pero cuando tú ves y dices, wow, ¿por qué yo no me convertí temprano? Yo tenía que venir más jovencito. Eso es lo que pasa cuando tus ojos son abiertos. Hay gente que tiene los ojos cerrados y Satanás lo está cegando. Entonces, de la única manera que tú puedes abrir los ojos es viniendo a Cristo Jesús. Cuando tú te acercas a Él, Exacto. tu vida cambia. Sí, entonces mira qué pasa. Por ejemplo, cuando la gente está bajo ese cautiverio, está humillado. ¿Por qué? Porque al ser esclavo de Satanás, está bajo una humillación. Sí. Tú siendo rey, caminas como un mendigo. Ay, Tú siendo príncipe, comes algarroba. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, dice la palabra del Señor, por eso los humilló en duros trabajos, tropezaron y no hubo quien lo ayudara. Allá afuera no hay ayuda. Uf. Satanás lo que hace es que te sumerge más en el seno de la angustia, te hunde más en el pozo de la desesperación y como decimos, te tira la sábana y después te la quita. wow. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que entran en un cansancio, en un agotamiento extremo, es porque trabajan sin fruto. Santo. Entonces, las personas que están bajo esta condición no dan fruto. Es decir, cuando nosotros hablamos de fruto, es algo que va a producir en ti para que otros también puedan ser sustentados y alimentados. Sí. Pero si mis obras y lo que yo hago no está dando un fruto,
¿qué es lo que va a venir al final? La muerte. Santo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay consecuencias, por ejemplo, para territorio. Vamos a hablar un poquito de las consecuencias de los territorios porque lo voy a abarcar así todo para Sí. luego desglosar otra parte. Por ejemplo, hay territorios que están bajo tiniebla. Cuando Jesús llegó a la ciudad de Netalí y Zabulón, dijo, tierra de Netalí y Zabulón, lugares asentados en tiniebla, luz hoy le resplandeció. Luz le resplandeció. Cuando llegó Cristo, Sí. fue que la luz le resplandeció. Y estamos hablando que esos lugares de tiniebla no es porque no hay comercio, porque Neftalí era una ciudad que estaba cerca, era una ciudad marítima. Sí. Es decir, ahí había un comercio demasiado grande, había dinero, se movía el peso, como decimos nosotros. Pero ¿qué pasa? Que su mentalidad estaba bajo tiniebla y por eso esta ciudad estaba completamente en angustia y desesperación. Wow. Aquí podemos ver muchísimos barrios de la capital, los Sí. Alcarrizos, la 42 y diferentes barrios que tú lo ves que están asentados en lugares de tiniebla y Dios está esperando que alguien se levante y Santo. empiece a ser diferente en medio de la oscuridad. Wow, Dios mío, un diferente en medio de la oscuridad. Un diferente en medio de la oscuridad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Estos lugares asentados, en lugares de tiniebla, tú ves cementerios de hombres vivos. Uf. Aunque se mueve el peso, como decíamos anteriormente, pero el corazón del hombre está tan angustiado, las mujeres bajo depresión, violaciones por todos los lados, la droga, el feminicidio, los atracos en gran manera. Y tú dices, ¿qué pasa en ese territorio? No, mira, no vaya a ese barrio es peligroso porque está bajo tiniebla, Wow. están bajo Y tiniebla. yo he visto muchas veces predicadores que muchas veces hay lugares que ni entran a la 42. No, No todo el mundo va por no ahí. entran. Me dice, Cristo, tú vas para allá. Pero me dice, barrio caliente, cuídate. Ajá. Que ni los Uber les gustan entrar para allá. Entonces, lo que pasa es que está bajo tiniebla, está territorial, los demonios gobiernan allá. Entonces, hay personas que cogen miedo y no les gustan enfrentar ese miedo. Entonces, de la única manera que ese barrio pueda ser cambiado es cuando entra Jesús y lleva la luz. Sí, exactamente. Mira qué pasa también con esos barrios. Por ejemplo, hay una sequedad espiritual porque los manantiales los secaron los demonios. Entonces, no hay río. Tú ves que las iglesias la ponen, pero hay iglesias que no fluyen. Sí, tiene que ser una persona que vaya directamente enviada por el Espíritu Santo y que dé una palabra sobre ese lugar para que entonces puedan fluir los ríos de agua viva. Entonces, ¿qué pasa también con esa tierra? Es una tierra infértil. A veces las personas tienen miedo de ir a sembrar allí porque dicen, no, ahí nadie se va a convertir. Pero es que Dios ha dicho que en esos lugares Él puede hacer que el agua corra y que brote la buena semilla. Santo. Es la disposición de nosotros, porque para eso precisamente nosotros hemos sido delegados. Nosotros somos ciudadanos del reino y cuando nuestra mente es abierta, sabemos exactamente cuál fue la delegación que se nos entregó. Wow. Entonces, cuando tú tomas tu posición como embajador del reino, cuando tú llegas a un territorio, aunque la tierra esté seca y árida, cuando tú sueltes la palabra que te dio tu padre en el mundo espiritual, el agua tiene que brotar en ese territorio. Claro, cuando Jesús dice eso, vamos, crucemos al otro lado. Jesús, ¿para dónde va? Nos vamos a libertar a un hombre que está endemoniado. Jesús se movió de posición hacia allá, porque Jesús tenía el reino. Por eso cuando el reino llega, el reino establece un orden. Entonces Juan decía, vos que clama en el desierto, está preparando el camino de que viene. Entonces nosotros tenemos que anunciar el reino. Lo que pasa es que esta generación se está anunciando ellos, pero no es reino. Entonces el reino es que cambia. Amén. El reino es que liberta. Entonces, dime a quién tú estás predicando. Si nadie se está cambiando de tiniebla a la luz, es porque tú no estás anunciando el reino. Entonces tenemos que cambiar esta generación Amén. que está bien desconectada de lo que es el reino. De lo que es el reino, ciertamente. Estamos bajo un sistema religioso, pero no sabemos lo que es el reino. Entonces, cuando nosotros hablamos del reino, el reino tiene su propio lenguaje, el reino tiene su propia educación, el reino tiene sus propias leyes, el reino tiene su propia cultura. Y el reino lo tiene todo porque estamos hablando, tiene un rey que es soberano, tiene su ciudadano y tiene todo. Pero si yo no entiendo lo que es un reino y vivo en un sistema, como digo, religioso, pasa lo que está pasando ahora
en este mes de diciembre. Sí. Que estamos ligados y mezclados. Ay. Seguimos haciendo culturas paganas dentro de nuestros hogares y no tanto eso, enseñando también a nuestros hijos a ser paganos. Uf. Entonces, está, por ejemplo, la parte del núcleo familiar. Está la deshonra. La deshonra trae muerte y destruye. La idolatría, fiesta pagana, que es lo que acabamos, Sí. todo eso que se está haciendo ahora, son ritos y fiestas paganas. Es decir, el pueblo de Dios tiene que estar despierto, que esto no es un compartir familiar, esto es una fiesta al mismo diablo. Y por eso fue que los pueblos quedaban bajo cautiverio, por la idolatría que se estaba, que se hacía Sí. siempre. Y el pueblo de Israel, el Señor le decía, miren, no hagan esto. Y ellos volvían y caían bajo condenación. A veces vemos que en nuestros hogares no hay situaciones difíciles. ¿Por qué? Pero tú le acabas de abrir la brecha al enemigo celebrando una fiesta pagana. Sí, tú permitiste que el enemigo entrara a tu hogar con una situación difícil, pero fue eso lo que tú acabaste de hacer. Mataste un cerdo en tu casa, te comiste una comida, hiciste un compartir que no viene de parte del Señor. Wow. Entonces, está celebrando un falso Cristo, una falsa Navidad, y todo eso que hace te lleva a un cautiverio en el Wow, mundo Dios espiritual. mío. Entonces, cuando estamos hablando de esto, está, por ejemplo, estamos en el núcleo familiar. Sí. Está la maldad, aborrecer a Dios y no proveer para la familia. Esos son los hombres que, Bueno, bueno. Ay, óyeme, se meten bajo maldición. Cuando un hombre no provee para la familia, está bajo maldición según explique las eso ahí, escrituras. porque hay hombres que son bien tacaños. Sí, hay que decirlo, son bien tacaños. Dice la palabra del Señor que el hombre que no provee para su casa ha negado la fe y viene a ser como un incrédulo. Dios mío. Entonces es un mandamiento, Ese es una un orden de principio, Dios. un principio bíblico. Usted quiere ser prosperado, usted quiere que su familia prospere, mantenga su familia. Ay, es el primer ministerio. La gente Sí. piensa que hablar lengua, salir a predicar, por ahí, no, atienda a su familia, atiéndala. Amén, sí. Entonces, cuando la familia entra en un estado de esclavitud, tiene algunas consecuencias. Por ¿Cómo cuáles? ejemplo, Dios visita la maldad hasta la cuarta generación. Wow. Y también hay muertes a destiempo. Entra una escasez y una miseria espiritual. Santo. Todo eso puede ocurrir dentro de un núcleo espiritual, dentro de un núcleo familiar. Y a veces no sabemos por qué, pero ya detallamos un poquito con relación al hogar. También, por ejemplo, los beneficios de ser libertado dentro de la familia. Estamos hablando de la familia. Cuando nosotros creemos en Cristo, nos proporciona salvación. Vemos el caso de Cornelio. Cornelio, cuando vino a los pies de Cristo, no tan solo él recibió a Cristo, sino que él y toda su casa. Porque a veces creemos, oh sí, mi hijo es hijo de la promesa, pero su hijo tiene que convertirse a Cristo. Santo. Vemos, por ejemplo, también en los hechos, habla de una señora llamada Lidia, que cuando ella escuchó a Pablo hablar de Jesús, lo invitó a su casa, recibió la palabra, ella y su familia. Entonces, esos son parte de los beneficios cuando una persona dentro de un hogar sale del cautiverio. Toda su familia tiene la posibilidad de recibir a Cristo. Sí, y es muy importante ese punto que tú tocaste ahí, porque he visto muchos cristianos que dicen, no, mi familia es parte de la promesa, pero no hacen nada para que tu familia venga a los caminos, no le invita a la iglesia, no le predica, le da falta un testimonio. Entonces, tú tienes que romper con esa atadura ahí, porque siguen cautivo tu familia. No me digas que tú adoras 15, 20 años el evangelio y no te traigo uno para Cristo. El problema no es Cristo, el problema eres tú. Entonces debes saber cómo tú lo vas a hacer para que tu familia venga a los caminos. Sí, porque está la parte del testimonio de nosotros, como predicamos el evangelio, Sí. también es testificado. Mira, el caso, por ejemplo, de Raal, la ramera. Sí. Raal, sabemos que no estaba cubierta con la sangre de Cristo, pero hubo un cinto que la identificó a ella dentro de un pueblo pagano, Wow. que fue lo que la ayudó a libertar. La mujer tenía una mentalidad diferente a todos los paganos, por eso ayudó a los espías. Cuando se derriban los muros, la única casa que se mantuvo de pie fue la de ella, pero había una señal sobre ella. ¿Y qué hizo ella? Que ella vino del pueblo pagano. ¿Qué tuvo que hacer? Ser trasladada al pueblo de Dios. Entonces, ella y su familia, que así es como tú entras en pacto.
porque mi familia no entra en pacto porque yo me convierta. Mi familia entra en pacto porque reciba a Yeshua. Wow, Dios mío. Josué dijo en una ocasión, ok, sigan ustedes sus dioses, pero mi casa y yo, hey, serviremos a Serviremos a Jehová. Jehová. Entonces, está de nosotros, yo te decía ahorita, está de nosotros cómo yo educo a mis hijos. Yo quiero que mis hijos entren en pacto y todavía le estoy enseñando paganismo. Le Bueno, estoy diciendo que el 25 de diciembre nació Jesús, donde usted está claro que Jesús no nació ese se día. fueron. Entonces, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, también está el caso de Ruth. Sí. Cuando Ruth decidió salir de la paganidad, ¿qué hizo Ruth? Dijo, yo voy a aborrecer todos estos ídolos y yo voy a servir al Dios que tú sirves. Desde hoy, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. A una decisión de transición. Santo. La mujer hasta salió del sitio. Sí. Se mudó de barrio. Dios mío. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, que somos nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son Todas son hechas hechas nuevas. Mi cultura debe de ser otra. Yo no puedo seguir con la paganidad de este mundo. Yo no puedo seguir adorando dioses falsos y tener una cultura mezclada, porque eso a Dios no le agrada. Sí, porque he visto muchas personas que se están mezclando. Recuerda que dice Santiago que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hay Enemigo de gente que Dios. están enemigos de Dios y no se han dado cuenta. Ajá. Tienen que salir de ahí, deben saber que Jehová es tu amigo. Enemiguito. Entonces tenemos que cuando la familia viene a los pies de Cristo, tenemos firmeza y estabilidad. El Señor hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Óyeme, hay familias que se odian. ¿Cómo así? ¿Que se odian? Sí, hijos que no quieren saber de los padres y padres que no quieren saber de los hijos. Viven en la misma casa, en habitaciones diferentes y no se comen un plato juntos. ¿Y hay cristianos sí? Ah, puede haber que sí, que hay personas así. Bueno. Que le tienen miedo a veces a los hijos porque se comportan, ya tú sabes de qué manera, y le tienen el temor a los hijos. Entonces, todo ese tipo de cosas ocurre dentro del pueblo también. Santo. Tenemos también que el Señor hace, esta parte la hablamos, el amor fraternal y el amor filial vuelve a fluir cuando usted viene a los pies de Cristo. Hay un cambio, porque entra la parte del perdón y la aceptación. Están las instrucciones de Dios. Ya la familia no camina a la ciega, sino que el Señor viene a instruir esa familia. Usted recibe directamente del Padre lo que usted tiene que hacer. Entramos en obediencia y por eso empezamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. El fruto de la justicia empieza a aflorar en mi vida. El hogar empieza a cambiar, la armonía y todo eso es fruto. El amor, la confianza de los unos con los otros cuando se pierde, ¿verdad? Sí. Empieza en Cristo a florecer. Está la promesa de bienestar. Dios promete a esa familia, a su pueblo, darle una estabilidad, un bienestar. Viene también la parte que nosotros entramos a ser piadosos, porque nuestra mentalidad empieza a ser cambiada y transicionada. Entonces, otra de las cosas muy importantes es que ese hogar empieza a ser una fuente. Wow. ¿Por qué? Porque cuando usted entra con su familia en oración a orar por otras personas que también estuvieron en su misma condición, esos ríos proféticos de Dios empiezan a fluir y otros hogares también van a ser bendecidos. Santo. Otra de las cosas que podemos hablar es, por ejemplo, la condición que debe de tener un hombre para ser libertado. Lo primero es que el corazón de esta persona debe de estar angustiada. Porque cuando usted entra en una angustia, entonces su corazón entra en una humillación y pide perdón al Señor porque quiere ser libre de esa angustia. Otra de las cosas es que el corazón debe de estar agradecido y darle gracias al Señor por lo que Él está haciendo en su vida. El reconocimiento del gobierno de Yeshua en su vida, porque cuando tú entras en tu vida a Jesús, entonces las cosas empiezan a cambiar. Hablábamos de que el que está en cautiverio, la voluntad de esa persona la tiene el enemigo, porque usted se dejó vencer por Satanás. Pero cuando Cristo es que gobierna tu vida, entonces tu mente es renovada y empiezas a caminar de una manera distinta.
Está también la parte de ceder la voluntad por completo y rendirnos por completo al Señor. Y está la parte de reconocer a Reconocer. Jesús como nuestro Salvador. Sí, ya no somos más cautivos del mundo, sino que empezamos a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y entramos ahí en unos ciertos beneficios. Por ejemplo, nos conduce por caminos llanos. Cuando hablamos que empezamos a caminar por caminos llanos, por ejemplo, hubo un brujo que estorbaba a Pablo. Sí. Y cuando Pablo le predicaba al procónsul, este brujo no quería que Pablo hablara y que este hombre fuera libertado. Y Pablo tuvo que reprenderlo. Y dice que él quedó ciego y empezó a caminar a tienta, porque Santo. así es como camina el enemigo. Pero cuando nosotros empezamos a caminar bajo la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Usted sabe directamente hacia dónde va. Sí. Entonces, por eso empezamos a caminar en lo llano. Empezamos también a caminar por ciudades habitadas. Cuando hablo de ciudades y este tipo de cosas, estoy hablando en el mundo espiritual, porque hay cosas en nuestras vidas que aunque la Biblia diga ciudades, diga valles, pero sabemos que son áreas de nuestras vidas que tienen que entrar bajo esa misma libertad. Amén. Entonces, por ejemplo, nosotros entramos, nuestra alma es saciada. ¿Por qué? Porque ya no tengo más sed, no me siento reseca, no me siento hambrienta, porque a través de la palabra del Señor soy alimentada. Dios A mío. través de los ríos de Dios en mi interior soy saciada. Tenemos, dice la palabra del Señor, que todo el que le recibe por su interior correrán Ríos. ríos de agua Agua viva. viva. Entonces, por eso es que mi palabra es transformada. Ya yo no sigo maldiciendo a mi familia o maldiciendo a las personas, sino que de mi boca va a salir algo que dé vida. En vez de matar, empiezo a producir. Sí, y hay que hablar de eso porque muchas personas se bautizaron, pero la lengua no se bautizó. Sí, sí, porque hay gente que maldice, dice mala palabra. Y yo he visto testimonios, digo, la mejor adoradora de la iglesia y cuando llega a la casa está maldiciendo a los hijos. Entonces, tú tienes que dar fruto en tu casa. Porque si tú no puedes ordenar tu casa, mucho menos la del Señor. Entonces tenemos muchos creyentes así que no cambian su lenguaje. Su lenguaje todavía sigue cautivo. Entonces debe tener lenguaje de reino. No me digas quién tú eres como tú viste, como tú profetizas. Dime quién tú eres como tú te comportas en tu casa. Exacto. Porque el Señor quiere transformar no solamente tu cuerpo, sino también tu lengua. Dice que la lengua es un huevo bien pequeño que te puede llevar derechito al infierno. Entonces tenemos muchos creyentes que no han cambiado su lenguaje. Sin un lenguaje del mundo, un lenguaje barrial. Entonces debes saber que ese lenguaje hay que cambiarlo. Porque no me digas a mí que tú siendo cristiano, vas a estar maldiciendo. El que maldice no es de Dios. El que maldice viene siendo de la tiniebla, porque Satanás lo que viene a matar, a destruir, a llevar desgracia a los hogares. Entonces, debes saber que tus lenguas deben pronunciar cosas verdaderas, cosas que tú puedas libertar a la persona, que la gente se edifique escuchándote. Porque hay gente que ha corrompido la buena costumbre. ¿Por qué? Por estar hablando cosas que no tiene que hablar. Entonces, necesitas cambiar el lenguaje tanto en la familia y también donde tú te rodeas. Porque si tú te rodeas de personas sin conversa en el barrio donde tú estás, la gente debe verte como un espejo. Emma, tú eres un espejo delante de muchas personas. Entonces, ¿cómo la gente se va a alumbrar si tú no te estás comportando verdaderamente como debes comportarte? Entonces Sí, tenemos que cambiar. eso es así. La Biblia dice que por nuestro fruto nos van a conocer. Entonces, como yo me comporto, como yo camino, como yo me conduzco, eso es lo que va a decir quién yo soy, si soy verdaderamente hija de Dios. Santo. Entonces, tenemos aquí otra de las cosas, por ejemplo, la Biblia dice que cuando nosotros estamos en angustia y clamamos al Señor, Sí. Él nos escucha. Wow. Ese es otro de los beneficios. Cuando nosotros damos la palabra, que ahí es donde voy de lo que tú acabas de decir, cuando damos la palabra, entonces hay sanidad. Mi boca no puede hablar para destruir, aunque en el libro de Jeremías, cuando la palabra del Señor dice, te puse para arrancar, para destruir y para derribar, y te puse para edificar y para construir. Pero estamos hablando de qué? De las obras del enemigo. Sí. Entonces, cuando yo sé mi posición de qué es lo que yo voy a derribar, yo no derribo a mi hermano. Uf. Yo derribo las obras del enemigo. Entonces, ahí es donde nos equivocamos. Muchas veces estamos Sí. matando los ministerios, nos estamos peleando uno con otro. Sin embargo, a Satanás le tenemos miedo para pelear en Ay, contra de y él. yo creo que te toque ese punto aquí.
Ya que usted habló de derribar, y he visto mucha gente que derriba a sus hermanos, a su prójimo. Entonces, ¿cuál es la guerra o el conflicto que hay entre las iglesias, entre los evangelistas, profetas, que tienen un conflicto matando? Es una guerra por plataforma, como está el sistema ahora, porque el sistema ha puesto a la gente a que se estén matando en vez de amarse y amar a su prójimo. ¿Qué está pasando en este tiempo? Sí, es porque hemos crecido bajo un sistema religioso y no bajo un sistema de reino. Es decir, no estamos caminando conforme a como hijos de Dios. Lo que vemos, el sistema religioso es que te lleva a tener envidia y a tirarte una cosa con otra. Nosotros somos de un reino y estamos peleando por lo mismo, para que las almas vengan a los pies de Cristo, Sí, no para que tu ministerio no crezca. Entonces, cuando dice la palabra del Señor que Él llevó cautivo la cautividad, sí. y dio dones a los hombres. Cuando yo entiendo que el mismo Espíritu Santo que está en ti y está en mí es para edificar la iglesia y para libertar cautivos, entonces yo no tengo por qué pelear por tu plataforma. Santo. Entonces, esa es una mentalidad de cautivo. La gente que envidia y que derriba a otro. Ay, Sí, porque él lo dijo. Llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces un cautivo no puede tener un ministerio. Un uf. cautivo no puede fluir en los dones. Tiene primero que de ser libertado por Cristo para que entonces empiece a fluir. Entonces hay personas que están cautivas y están en los altares con micrófono. Cautiva de la envidia. Ese es un área de cautividad. Cautivo, enojado, cautivo porque quieren hacer incluso lo tuyo. Hay Ay, gente que quieren hablar como tú y tener el ministerio tuyo donde Dios le entregó a ellos su uf, ministerio. Quieren ser como tú, pero no quieren pasar el proceso tuyo. se fueron. Entonces, es así como se está ahora mismo manejando el pueblo de Dios, ciertamente. Tú la ves, las plataformas, tiras por aquí, tiras por allí, están desenfocados de lo que realmente nosotros hemos venido a hacer a esta tierra. Santo. Entonces, cuando tú estás desenfocado y tú no sabes, hablamos otra vez de la identidad y propósito. Sí. Cuando tú estás desenfocado y tú no sabes quién tú eres, tú lo que quieres es la identidad de tu hermano. Y esas iglesias, disculpa que no estamos en ese tema porque me está gustando. Esas iglesias que no se reparan, que tienen como una guerrilla, como que tienen pistola, pam, 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 que en vez de amarse y compartir como hermano en Cristo, están como una guerrilla. No, tú no puedes ir a esa iglesia, que no puedes respaldar. Están cautivas. Claro, porque esto es cuestión de un reino. Esto es un reino y si tú no entras al reino y tú no sabes lo que es un reino, tú vas a caminar bajo ese sistema religioso. Bueno. Y yo Esto creo, es un yo reino. creo que hay una sola iglesia porque ahora hay muchísimas iglesias de denominaciones que tú no sabes cuál es la verdadera. La gente está, voy aquí, voy allá. Y lo que pasa es que nosotros tenemos que cambiar. El problema está dentro de nosotros. Ujú. Y de los pastores que en vez de tener la doctrina verdadera como Jesús la plantó aquí, que un solo reino, un solo evangelio, un solo Cristo, porque Jesús es la cabeza de la iglesia y hay gente que quiere ser cabeza y han sacado a Cristo. Sí, entonces esa iglesia que no decida salir de esa esclavitud siempre va a estar atada. Siempre va a estar atada y tú la ves que no va a estar en un crecimiento, tierra seca y estéril, teniendo la llave para poder abrir, Uf, pero entonces no sabe cómo usarla. Entonces, Christopher, esta es una cuestión de mentalidad. El reino está aquí, en nuestros corazones. Cuando Cristo vino, Él vino a proclamar el evangelio del sí, reino. Entonces, cuando Él te hace todas las comparaciones de lo que es un reino, yo te voy a volver a repetir, un reino no consiste en comida ni en bebida. Un reino, Él te lo explica, no consiste en las cosas que nosotros estamos haciendo en el sistema religioso, santo. porque eso es lo que va a llevar a ese tirijala. Tú no puedes visitar a esa congregación, tú no puedes ir allá, porque estamos mirando que son los miembros son míos. Y Ay, esto no es un sistema. ay. El reino es una atmósfera donde yo camino en libertad, donde yo entro en esa atmósfera y empiezo a caminar bajo la dirección del Padre. Sí, porque, Sí, que están los ministerios y todo eso. Yo me debo de regir por lo que Él puso aquí, pero no bajo esas condiciones de sí, religiosidad. porque hay pastores, lo amo mucho, ustedes saben que lo amo. Y tienen la gente como que están presos. Ujú. Sí, no soy yo que mando. Quizás lo que yo diga. Tenemos que ser obedientes y someter a los pastores, pues recuerde,
Usted simplemente es el pastor de la iglesia, tratando de llevar por el lugar correcto para que puedan recibir la vida eterna. Pues recuerde, ustedes son unos miembros que usted lo va a dirigir para que vayan para el cielo. No le Exacto, ponga bozal, veo que trilla, exacto. porque hay gente que tiene bozal espiritual. Y están locos, locos por hablar, predicar, sacan talento. Hay pastores que solamente predican ellos en Ujú. las iglesias. Los miembros no se desarrollan porque piensan que están haciendo una pirámide, parecen Trujillo en este tiempo. Entonces, dele libertad. Haga que cree que ese miembro para que no se sienta mal ni celoso y se vaya para otra iglesia. Sí, volvemos al punto. Los dones y los ministerios se entregaron. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Y cuando yo sé que los miembros tienen dones y Dios lo está llevando en su ministerio, lo que hay es que ayudarlo en el crecimiento. Santo. Para eso es que estamos lo más maduritos, Sí. para ayudar a los que vienen creciendo. Entonces, otra de las cosas de los beneficios es que hablamos de la libertad de los sepulcros. Hay libertad de los sepulcros, de lo que tú acabas de hablar. Las iglesias, los ministerios, a veces son sepulcros emblanquecidos. Wow. Sin embargo, Dios viene a darle libertad a esas personas que están bajo sepulcro. Están, por ejemplo, también las puertas de bronce y los cerrojos de hierro. A veces decimos, Señor, yo siento que las puertas están cerradas. El único que puede sacarte de esos lugares y darte libertad y enderezarte los cerrojos de hierro es Cristo. Wow, Dios mío. Mucho ministerio con puertas cerradas, por situaciones cuales sean, hasta porque no le gusta el tipo de mensaje que predican, le cierran la puerta. Se fueron. Ay, santo. Entonces tenemos que Cristo viene a darte bendición, aleluya. Tu ganado no se va a escasear, pero tenemos que entrar en esa mentalidad de que Dios quiere hacerte una tierra fértil y poderosa para la gloria y honra del Señor, devolverte los estanques, así como la historia de Jacob, que aunque le cegaban los estanques, cuando Dios le decía, aquí abre, ahí abrían y fluían las fuentes. Hablamos, por ejemplo, ahorita de los alcarrizos. Tú vas a los alcarrizos enviados por Dios y tú vas a fluir agua en ese lugar. Sí. No importa el estancamiento que haya. Hay iglesias que dicen, no, esa iglesia nunca crece. Pero llega un pastor enviado por el Padre, óyeme, y tú ves cómo fluye. ¿Por qué? Porque esa persona tiene la gracia y ha sido enviada. Santo. Tenemos también, eh, gloria a Dios. Dios mío, agarre esto, por favor. Sí. Eh, Ay, que se me fue. Dios mío, esto está serio aquí. Unos puntos edificantes por usted, yo creo que sea de mucha bendición. Amén. El Señor entrega, por ejemplo, los lagares, los pastizales, el aceite. Mira qué pasa con el aceite. A veces nosotros hablamos del aceite, Sí. hablamos de la unción. Te decía que hay pastores que llegan a un lugar y lo ponen a fluir. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad delegada para poder poner a fluir ese lugar. Sí. A veces estamos con una unción en un lugar donde el Señor no nos ha entregado ese lugar. Y por eso tú no ves el fluir. Y te cambian y puede hacer que tú fluya. ¿Por qué? Porque está dentro de tu denominación, Santo. por lo cual el Señor te capacitó para que tú fluyas ahí. Sí, sí, algo muy impresionante. El Espíritu Santo me lleva a un pasaje bíblico. Cuando Jesús reunió a los discípulos, dijo: no salgan de Jerusalén hasta que no venga sobre nosotros el poder de lo alto, el Espíritu Santo. Dice que después que fueron llenos del Espíritu Santo, se quedan ahí en Jerusalén, no querían moverse, No querían moverse. estaban contentos, felices. Y Dios tuvo que permitir lo que fue una persecución para que ellos se expandieran. Entonces hay una unción que tiene que expandirla para más pueblos. Hay gente que está en el mismo lugar, ahí como apoyado. No, tiene que salir, porque si el Señor te llena con el Espíritu Santo, es para que tú le des a más personas de lo que tú tienes. Eso es así. Mira, hay territorios que son tan difíciles. Por ejemplo, podemos ver Creta, cuando Tito estaba allí en aquel lugar. Estamos hablando de que Tito fue a un sitio donde era gente incrédula desde su niñez, es decir, gente que habían crecido con Sí. una atadura y que él llegó con un mensaje diferente, que no conocían, nunca habían escuchado hablar de Jesús. Y cuando Tito empezó a producir lo que el Señor le entregó, esa tierra fue cambiada, Wow. fue transformada. Dice que hubo una regeneración en la vida de esos hombres. Fue una transición desde los genes, de generación en generación. Dios tuvo que hacer un rompimiento Santo. en ese pueblo de Creta.
también podemos ver a Éfeso. En Éfeso, ¿qué ocurrió? Cuando Pablo llega allí, a aquel lugar, que empieza a proclamar la verdad del evangelio y a hablarle a las personas acerca de lo que era el reino, dice que muchos se incomodaron porque le bajó la venta de las estatuillas. Y cuando ellos vieron esto que estaba pasando en ese territorio, Sí. en esa ciudad, empezaron a alarmarse quienes lo que vendían en las platillas, porque su dinero estaba siendo afectado. Entonces, el evangelio del reino va a traer va a hacer un efecto en el mundo espiritual, en la finanza, va a hacer un efecto en las familias, va a hacer un efecto en todas las áreas donde tú entres. Hablar del reino tiene que producir un efecto. Y Pablo, cuando estaba allí, dice que muchas personas que hicieron, quemaron sus libros y Wow. empezaron a ser transformados y empezaron a agarrar la palabra y las escrituras. Todos los libros de hechicería fueron quemados y eso trajo un alboroto, un temor en aquellas personas que sabían cómo tenían manipulada a las personas de aquella región. Dios mío, y algo muy impresionante es que Pablo llevó lo que fue un avivamiento. Porque hay gente que, hay un avivamiento, porque la gente está corriendo hablando de lengua, es un avivamiento. Avivamiento cuando las almas son cambiadas su mentalidad y son transformadas en un lugar. Por eso aquellos generales, cuando se movían una nación, la nación entera cambiaba, se convertían, venían a Cristo. Es un avivamiento, que las almas vengan a los caminos. Sí, sí, exactamente. La Biblia dice despertar. Usted tal vez no encuentre la palabra avivamiento, la usamos mucho, pero la Biblia te habla mucho de despierta, despierta. Y si la Biblia recalca tanto al hombre que despierte porque estamos dormidos. Dios mío, santo. Entonces, esa es la parte donde Dios quiere hacer que el hombre sea transformado y transicionado. No tan solo, vuelvo a decir, hay ataduras personales, Sí, hay ataduras en el seno de la familia y hay ataduras también en territorios que están, por ejemplo, de negocio. sí. Yo recuerdo en una ocasión que mi hermana iba a entrar a un negocio a comprar algo y el Espíritu Santo la empujó, Uf. no la dejó entrar a ese lugar. Y ella le preguntó por qué es un lugar maldito. Entonces, hay territorios que nosotros no podemos habitarlo, no podemos pisarlo porque son malditos. Wow. Yo recuerdo en el Conde, en una ocasión, yo fui a hacer una pregunta y el hombre cuando me vio rápidamente dijo, no te pares aquí, yo no entendía lo que él me estaba diciendo, pero no me quería ver enfrente de su negocio. Cuando yo miré el reloj, era un sitio donde se vendían santos. Santo. Entonces, el enemigo va a reconocer quién tú eres. Wow. Él Eh, conoce tu identidad, quién tú eres y quién tú eres en el reino. Porque hay gente que supuestamente dice que son de nosotros, pero no son de nosotros, como dice la Biblia. No caminan en el reino, no se mueven en el reino. Y yo creo que necesita gente que entienda su propósito, que entienda su asignación, a qué el Señor te trajo, por qué te trajo en este tiempo, por qué te convertiste. Porque hay gente que se convierte y no hace absolutamente nada. Entonces yo creo que por algo el Señor te trajo en este tiempo. Debe transformar el alrededor donde tú estás, llevar el reino. Cuando tú llevas el reino a tu casa, todo cambia porque cambia. Mire, mire, si no cambió el año completo, antes que el año se vaya, todo va a cambiar. Amén. Oye, para terminar, déjame decirte esta palabra. Oye lo que dice en Primera de Juan 2 del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa también y sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para Para siempre. siempre. Entonces, esto es un asunto de voluntad, de hacer la voluntad de Dios, de ceder nuestra voluntad a Él. Dice Romanos 12:2, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Santo. Entonces, cuando el hombre entienda esto y empiece a ceder la voluntad de Él Sí. hacia Dios, las cosas van a cambiar. Dios mío, esto aquí se puso serio, de verdad que sí, aprendí bastante con Auri, de verdad que sí son palabras que necesita ese pueblo antes que el año se vaya. Así que
póngalo en práctica. Si lo vio la primera vez, véalo la segunda vez porque sé que le va a gustar bastante. Yo creo que ahora se despide de esa belludiencia que está ahí. Amén. Dios le bendiga mucho, Dios le guarde. Esperando, sí, pues que esta palabra pues escalen en la vida y en los corazones de cada uno de los oyentes. Dios mío, esto está cero, así que comparte este video con más personas. Suscríbase al canal si no lo ha hecho, porque sé que los videos que vamos a estar soltando van a ser de mucha bendición para ustedes. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino. Y ahorita es edad. Dios te bendiga. Shalom.